Listo. Súper. Bueno, pues ya estamos de regreso en esta segunda y última parte, o mejor dicho, en este cuarto y último bloque de la sesión número 3. El día de hoy con el maestro Rafael Mendoza, también con la maestra Claudia Olmedo, que nos están hablando tanto de la filosofía olímpica como la historia de los Juegos Olímpicos en la antigüedad, los atletas en la antigüedad, etcétera. Y bueno, después de alguna dificultad técnica aquí con la plataforma de Zoom, pero ya estamos de regreso. Y entonces, Claudia, pues te cedemos nuevamente la palabra para que puedas continuar con tu exposición. Eh, no sé si la puedas culminar. Yo tendríamos, entre comillas, hipotéticamente tenemos 30 minutos, pero no hay ningún problema si por ahí puedes, o nos vamos a 10 15 minutitos más, no hay mayor tema. Así que, pues adelante, Claudia, por favor. Perfecto. Bueno, pues nos quedamos, iba yo a entrar a los eventos, ¿no? De los Juegos Olímpicos y a platicar un poco sobre el programa. Y también aquí, eh, como lo comenté al principio, creo que lo interesante de hablar sobre la historia de los Juegos Olímpicos es entender, ¿no? Cómo se conecta esto con la modernidad. Y ahorita que veamos el programa, vamos a ver también porque hay algunos deportes que subsisten hoy en día en el programa olímpico, ¿no? Ya platicaban ustedes hace un rato que, ¿no? Esta cuestión de por qué el breakdance o por qué algunos deportes. Pero también hay mucha discusión en la academia sobre por qué hay algunos deportes que sí son considerados deportes, pero por qué siguen perteneciendo al movimiento olímpico si no necesariamente comparten los valores del olimpismo, ¿no? Como el boxeo, por ejemplo. Pero uno de los argumentos, ¿no? De que ese deporte específicamente o el deporte ecuestre siga siendo parte de los juegos o del programa, está basado justamente en que, pues, vienen de aquí, ¿no? Y que fueron de los primeros deportes que formaron parte del programa cuando el Barón de Coubertin los revivió. Entonces, los eventos deportivos de los Juegos Olímpicos estaban divididos en dos, que eran básicamente los eventos sin caballo, ¿no? Los eventos a pie en donde estaban los atletas desnudos, como ya platicamos. Aquí adentro están las carreras, ¿no? Digamos lo que conocemos como atletismo hoy. Los deportes de combate, que era la lucha, el boxeo y el pancracio. Y el pentatlón, que era una prueba combinada, ¿no? Que tenía carreras tenía carrera, tenía combate y tenía otras pruebas más que ahorita vamos a ver. Y los eventos ecuestres, que, como les decía, tienen la particularidad de que el campeón no era el que competía, sino el dueño del caballo, que normalmente, por cierto, no estaba en Olimpia, ¿no? Entonces era campeón olímpico remoto. Eh, entonces, en el programa olímpico consistía de deportes individuales, no había en ese momento deportes en equipo y la competencia se llevaba a cabo en el complejo que les presenté al principio en Olimpia, en los espacios tanto de la palestra como del Estadio Olímpico y también había una parte donde se llevaban los deportes ecuestres, que era como el equivalente a un hipódromo. Entonces, en las carreras de a pie, ¿no? Había varios tipos. El estadio, el de Olimpia específicamente, mide alrededor de 192 metros, un poquito menos de 200 metros. Em, Casi todos los otros miden por ahí, pero el de Olimpia es el que es más largo. Era una pista recta, como pueden ver aquí del lado derecho. No se parece en nada, ¿no? A lo que hoy vemos como una pista de atletismo, pero era como este carril así largote. Aquí en Olimpia se conserva exactamente como estaba, la dimensión exacta. Se corría hacia el templo, ¿no? Uno entra al estadio, como lo vimos en las fotos anteriores, entra por aquí, pero la carrera se hace, digamos, al revés, ¿no? Se hace hacia el templo de Zeus y las carreras eran el estadio, que era un sprint sin giro, eran, digamos, el equivalente a los 100 metros, era ir de un lado a otro. Luego el Diablos, que era una carrera que iba y venía, que era el equivalente más o menos a los 400 metros. Luego el Dólicos, que era una carrera de larga distancia, daban vueltas alrededor del estadio, era
aproximadamente, dependiendo el tipo de prueba, entre 1400 y 4600 era, digamos, el medio fondo de la antigüedad. Y también había una carrera que era con armadura, se corría el Diablos, pero con escudo, con el casco, con las grebas, que son como las cosas que se ponían en las espinillas. Em, pero bueno, esta era como la menos popular, se eliminó del programa en algún momento. Y aquí podemos ver cómo cómo funcionaba, digamos, el sentido del estadio. Entonces, para los sprints, para el 100 era solo una línea recta, ¿no? Para los 200 se iba y se regresaba sobre el mismo carril, digamos. Había una especie de postes en los polos, donde el atleta daba la vuelta ahí, una curva súper incómoda. Y luego en las pruebas de larga distancia había postes, digamos, en las esquinas. Aquí podemos ver uno y aquí hay otro. Y los atletas corrían ahora sí como en una especie de pista atlética como la conocemos hoy. Estas eran las carreras de velocidad y esto era lo que eh, sucedía en el estadio. Luego estaban los deportes de combate que se llevaban a cabo en la palestra, era la lucha, el boxeo, el pancracio. La lucha, pues, era como hoy la lucha grecorromana que tenemos en el programa olímpico. Acá, digo, mencionar en las carreras a pie, que bueno, esto evolucionó, como decía, a lo que conocemos como atletismo. Eh, es uno de los deportes que siempre van a estar ahí, ¿no? Es uno de los deportes más importantes de las federaciones, incluso desde las federaciones más grandes. El maratón, ¿no? Evolucionó también y tiene también que ver con la historia de la antigua Grecia. Pero bueno, intentando también hacer un puente entre lo que había aquí y lo que hay en el programa olímpico actual, esto es el equivalente al atletismo. En los deportes de combate tenemos dos en el programa olímpico, que es la lucha, que sería el equivalente a la lucha grecorromana, el boxeo, que bueno, tenemos el boxeo, y aquí un paréntesis de lo que decía hace rato de por qué la academia discute si el boxeo debería o no estar en los Juegos Olímpicos. Uno de los argumentos que uno de los principales eh, académicos que aboga en contra de esto es César Torres, que ya lo mencionaba Rafa en su presentación. Dice básicamente, y eso en mi opinión se extiende también al taekwondo, que el boxeo es la única disciplina dentro del programa olímpico que la intención es hacer daño al oponente. Esto no pasa en ningún otro deporte y entonces no es, digamos, compatible con los valores de amistad, eh, respeto, ¿no? Que se supone que son los que rigen al movimiento olímpico, porque literalmente en el boxeo el objetivo es golpear y hacer daño, ¿no? A la otra persona. Eh, entonces aquí, bueno, está en esta tabla que era lo que pasaba, ¿no? En la lucha había que tirar al oponente 3 veces, no había un límite de tiempo, era ahora sí que de 2 a 3 caídas. Y en el boxeo usaban una especie de correa de buey, como hoy también usan los boxeadores. Aquí, aquí tengo una foto, sí. Tenían esta cosa en las manos, ¿no? Una especie de guantes, lo hacían desnudos, como pueden ver aquí también. Y luego estaba el pancracio, que esto era como la Lucha libre. UFC de la antigüedad. Es el equivalente a las artes marciales mixtas. Había una mezcla de boxeo y lucha, casi todo estaba permitido, era literalmente la UFC, nada más no se podía morder o picarle los ojos a las otras personas, o la nariz, o las orejas, pero todo lo demás era permitido. Esto afortunadamente no lo tenemos en los Juegos Olímpicos y creo que difícil que las artes marciales mixtas en algún momento se cuelen al programa, pero miren, cómo van las cosas, en una de esas igual y también. Y luego la otra prueba era el pentatlón, que aquí es una mezcla de atletismo con lucha, y las pruebas que lo componían era disco, que era muy parecido a lo que conocemos hoy como lanzamiento de disco en el atletismo. Otra era salto de longitud, que aquí la técnica y el razonamiento detrás de la prueba era súper diferente. El salto de longitud, seguramente ustedes lo conocen, es una prueba en donde se corre en un carril, hay una tabla de despegue, se cae a un foso de arena y gana el que salte más. Aquí se cree que también ganaba el que saltaba más, pero la técnica y la forma de la prueba se hacía con pesos en la mano. Entonces tenían como una especie de piedras, una especie de
algo que les daba peso que soltaban al momento de despegar. Entonces no es que corrían, despegaban y saltaban, sino que hacían como 5 apoyos antes de caer a la arena y en el momento de despegar soltaban el peso y eso como que les hacía cierta propulsión. La otra prueba era la jabalina, también muy parecida a lo que hoy conocemos como jabalina. La única diferencia estaba en el agarre, tenían como esta liga, que era lo que les permitía hacer como resorte, ¿no? Cuando saltaban el implemento. Hoy la jabalina se agarra de en medio, en ese momento se agarraba de atrás. Entonces, la forma en la que se detenían los dedos, digamos, era a través de esta liga que podemos ver aquí. Esta imagen de la derecha abajo es un ejemplo de cómo funcionaba el salto de longitud. Despegaban y luego ahí pueden ver que las manos trae como una especie de cosa pesada y en el momento de hacer el salto lo soltaban. Y la otra prueba era la lucha. Aquí el disco y el salto de longitud y la jabalina eran las 3 pruebas que solamente se hacían en el pentatlón, no se hacían de forma individual y bueno, las carreras y la lucha ya vimos que se hacían también de manera individual. Luego en los eventos ecuestres era un deporte como actualmente un deporte de clase alta, no tenían que estar presentes los campeones, ¿no? Los dueños de los caballos. Entonces había, como les dije, algunas participantes femeninas, hubo una campeona olímpica mujer, porque no participaban, ¿no? La gente que iba que llevaba el caballo era como, sí, pues el jinete, ¿no? Las personas que trabajaban para esta gente de clase alta montaban desnudos también. Y las carreras tenían distintas, ¿no? Tenían una carrera de carros de 4 caballos, que manejaban un carro tirado literal por 4 caballos. Este, otro era carrera de carros de 2 caballos, otro era carrera con el jinete arriba del caballo normal. Luego tenían otra que era carrera de carros tirados por mulas y había una que era específicamente para yeguas, una carrera de yeguas. Entonces, pues aquí también respondiendo un poco a lo que comentaba Priscila en la clase anterior, ¿no? De por qué seguimos teniendo caballos en los Juegos Olímpicos. Creo que es un cuestionamiento que mucha gente se está haciendo. Ya salió los caballos del pentatlón moderno. Habrá que ver si en algún momento salen totalmente del programa. Yo creo que todavía no, pero tendría sentido, ¿no? Creo que es una discusión que está ahí latente en la academia sobre todo, ¿no? Así como lo que les comentaba del boxeo, pues, ¿no? Al final, porque al final un evento ecuestre, una competencia ecuestre, digamos, la actuación, ¿no? La hace el caballo, no la hace el humano, ¿no? El atleta es el caballo. Y luego, el programa de los Juegos Olímpicos era, era una cosa corta, como pueden ver aquí, duraba 5 días y lo que pasaba era más o menos lo siguiente. En el día 1 llegaban y había un juramento de los atletas y los jueces que se comprometían a respetar las reglas. Luego había un concurso para trompetistas y heraldos, cuyo premio era hacer el honor, tenían el honor de anunciar los juegos, ¿no? O hacer anuncios durante los juegos, durante los siguientes días. Esto era la única como actividad artística que había en Olimpia. Luego, el segundo día, en la mañana, se llevaban a cabo los eventos ecuestres en el hipódromo, los que les acabo de mencionar. El evento más popular, digamos, los 100 metros de los ecuestres era el carro de 4, jalado por 4 caballos. En la tarde se hacía el pentatlón. Luego, el día 3 era como el día culminante de los Juegos, ¿no? Se llevaba a cabo la gran ceremonia, que digamos era el punto de los Juegos, insisto, ¿no? Era esta gran ceremonia de sacrificio en honor a Zeus. Se mataban 100 vacas, ¿no? En honor a Zeus y a otras divinidades. Y su carne se compartía entre la comunidad de participantes en los Juegos durante un banquete al que todos los organizadores y los atletas estaban invitados.
Luego, el cuarto día se llevaban a cabo las carreras en el estadio en la mañana y en la noche en la tarde se llevaban a cabo las pruebas de combate y la carrera con armadura. Y luego, en el quinto y último día, se reservaba este día para honrar a los atletas victoriosos. Era las ceremonias de premiación, otra cosa que también tenemos en los juegos actuales. Se les daban las coronas de olivo solamente a los campeones y finalmente se daba un banquete para todos los atletas y para los jueces. Entonces, a grandes rasgos, esto era lo que pasaba durante los 5 días de los Juegos Olímpicos. Más o menos lo que les acabo de compartir son los rasgos generales, insisto, ¿no? De cómo se podía entender el fenómeno de los Juegos Olímpicos en la antigüedad. Hay un montón de diferencias, como les decía, a lo largo de la historia, ¿no? Eh, los valores, como todo, cambiaron, los intereses cambiaron. Eventualmente, cuando, digo, el ejemplo más claro de que las cosas fueron modificándose, ¿no? A lo largo de la historia griega es que los Juegos terminaron, ¿no? Em, pero fue una celebración que fue consecutiva, ¿no? Y pasó durante cada 4 años, más o menos en las condiciones y en las características que yo les acabo de compartir. Em, pero luego con los romanos, pues las cosas cambiaron. Se impuso, ¿no? La religión cristiana. Y al final estos eran los juegos que estaban profundamente ligados con la religión. Entonces, en el 393 después de Cristo hubo un emperador que prohibió todas las celebraciones de cultos paganos y esto evidentemente entraba dentro de esa categoría. Eh, pues, ¿no? Por temas religiosos se terminaron los juegos. Un montón de estas esculturas y complejos deportivos, digamos, quedaron enterrados, ¿no? De terremotos, fenómenos naturales y tal. Y a finales de 1800 entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial es que se empieza, ¿no? A recuperar, sobre todo específicamente en Olimpia, y se empieza a hacer la reconstrucción de lo que hoy entendemos como los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Eh, Hay una lista que está, también se las voy a mandar como texto con Samuel, creo que es interesante, sobre quiénes fueron los grandes campeones, ¿no? De la antigüedad, porque a pesar de que no está todo perfectamente documentado, sí hay evidencia de algunos campeones que destacaron y que quedaron por ahí en las crónicas de algunos poetas, ¿no? De la antigüedad. Les voy a compartir algunos. Uno fue Milo de Cortón, por ejemplo, que fue una figura principal durante la segunda mitad del siglo VII antes de Cristo. Ganó 6 veces en Olimpia, 7 veces en Delphi, 10 veces en Corintia y 9 veces en Nemea. Y así se convirtió en el atleta más coronado de la antigüedad, ganando el título de periodónique. Milo no solo fue célebre por su legendaria fuerza, sino también por su insaciable. Entonces, esto lo comento porque también, así como hoy, ¿no? Había estos atletas que eran profundamente dominantes durante toda la Olimpiada y que se hicieron de cierta reputación y de cierto espacio en la historia de la antigüedad. Entonces, aquí me gustaría un poco abrir el micrófono para que platiquemos, ¿no? Eh, Desde su mirada y lo que les compartí, eh, cuáles son las similitudes que ustedes observan, ¿no? Sobre todo creo que en términos simbólicos hay un montón. Eh, y un poco tratar de entender, ¿no? ¿Qué fue lo que el Barón de Coubertin estaba tratando de revivir? Hugo. Bueno, ante todo, pues muchas gracias por tu exposición tan clara y tan interesante. Em, Mira, evidentemente tu pregunta creo iba por varias cosas, ¿no? En términos rituales simbólicos y de las competencias, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el hecho de que hay un juramento, pues es un simbolismo que prevalece hasta hoy. Ya discutiste tú, creo, de manera detallada las competencias que eran entonces y más o menos el equivalente que tenemos ahora.
incluso con esto de las distancias, ¿no? A mí me encanta que se medía por estadios, ¿no? Entonces, que la palabra estadio, pues su origen era como unidad de medida, ¿no? Eso me parece fenomenal y porque además eso nadie lo pensamos en el estadio tribuna, ¿no? No en el estadio distancia. Y yo quiero hurgar en otra similitud, a ver vaya, te lo propongo, si pudiéramos hablar del epiniquión como el relato o la oda a los victoriosos, ¿no? Porque a mí es un término, yo que estudio periodismo deportivo, que trabajo temas de periodismo deportivo, pues creo que es como el, el, el modelo primero de relato de victorias deportivas, ¿no? Entonces, no sé, y así mi pregunta es directa, ¿no? ¿Qué tanto se habla de esto allá en la academia, allá en el máster, en términos de antecedente, o sea, la Ipiniquión como antecedente al periodismo deportivo? O sea, a lo mejor comenzar por ahí. Pues mira, digo, los maestros que nos dieron historia, pues son historiadores, ¿no? Entonces, como que siempre ha habido, creo yo, no sé qué opinan ustedes, como esta, no sé si recelo o como esta cosa entre los historiadores y los periodistas, porque de repente Ujú, siento que podríamos ser más o menos lo mismo, ¿no? O sea, creo que si ahorita, insisto, lo que proponía al principio, si alguien se va a 1000 años adelante y voltea o trata de recuperar, ¿no? Que eran los Juegos Olímpicos, muy probablemente lo haga a través de la palabra, ¿no? Y de la palabra, la gente que narra hoy el deporte y los Juegos Olímpicos, pues son los periodistas. Entonces, si bien no lo vimos aquí tal cual, ¿no? Los historiadores no lo presentan tal cual en relación con el periodismo, ujú, sí, todas las fuentes o la mayoría de las fuentes que presentan pues vienen de relatos, ¿no? Como ya lo decías tú, ¿no? ujú, Entonces, em, digo, me parece interesante pensar, ¿no? Estas personas que escribían, eh, eh, no sé, poesía o que relataban, ¿no? Sus viajes y relataban lo que veían, ¿no? Me parece interesante pensarlos justo como periodistas, digamos como el origen, ¿no? Del periodismo deportivo, porque pues eso era exactamente lo que hacían, observar y contar, ¿no? La historia y lo hacían muchas veces de forma épica y de forma como, ujú. ¿no? Agregando todos estos adjetivos y tratando de comunicar lo que se sentía en el estadio. Entonces, me parece muy interesante lo que propones. Creo que los historiadores no lo plantean así, pero sí creo que nosotros como periodistas lo podríamos interpretar de esa manera. Muy bien, muchas gracias. Tengo otra pregunta, pero dejaré que otras personas hablen. Y después regresaremos si nos da tiempo. Sí, Abraham Vázquez, adelante, por favor, buenas tardes. Hola, buenas tardes y mucho gusto, Camila, Claudia, perdón. Tengo una curiosidad que me entró ahorita que me comentabas sobre los deportes ecuestres. No sé si haya como cierta, no sé, como dicotomía entre la clase y el olimpismo, porque, bueno, en la actualidad pues hay muchos deportes olímpicos que están indudablemente relacionados con la clase del golf, el taekwondo, y demás, pues son deportes sumamente caros. Entonces no sé si hay como una discrepancia entre el espíritu olímpico, que los valores olímpicos, y esta cuestión de clase. Híjole, yo creo que sí. De hecho, mira, el tema de clase, creo que también en la forma en la que está configurado el mundo tiene también mucho que ver con el tema de raza y origen, ¿no? Y creo que la forma misma en la que están pensados los Juegos Olímpicos, ¿no? Desde el lugar en donde se configuraron, ¿no? Hoy, donde están los deportes que están en el programa, eh, los lugares en donde se toman las decisiones, ¿no? De los deportes que están en el programa, la nacionalidad, ¿no? De muchas de las personas que dirigen y que han dirigido el deporte, ¿no? Vienen de un lugar que evidentemente no es universal, ¿no? Y no es como de
de acceso a todo el mundo. Entonces yo sí creo, ¿no? Aparte de que hay deportes que evidentemente tienen una vara de acceso que depende totalmente de la clase, también, no sé, pensar que deportes que nacieron en Europa necesariamente son el reflejo de la universalidad, pues no, no. Creo que es muy bonito pensar, ¿no? En el olimpismo como este movimiento global que sí es, pero si nos ponemos a ver eh, si realmente, ¿no? La tradición de esos deportes, de los deportes que están en el programa, tienen que ver con la tradición de todos los países del mundo, pues no, no, no es cierto. Y también creo, ¿no? En la forma en la que, insisto, está configurado el mundo hoy, es difícil, ¿no? Ser un atleta olímpico, no se diga un campeón olímpico, sino, y de cualquier deporte, no solamente del ecuestro, del golf, eh, si no perteneces a cierta clase y a cierto privilegio, ¿no? No es casualidad que los países que están posicionados arriba en el medallero sean las potencias económicas del mundo. No sé si contesté tu pregunta, me fui por muchos lados, pero en resumen, sí, sí creo que hay esa discrepancia. Sí, Priscila, adelante, por favor. Sí, eh, me encantaron los temas que trató Claudia, al igual que los que trató Rafael, tienen mucho que ver uno con el otro, porque ella como que nos amplió un poco más lo que había dicho Rafael. Y yo me acuerdo que en Sydney, voy a ir al tema de las mujeres, em, se había hablado que se cumplía más o menos, creo que 100 años, porque en París creo que en el 1900 fue la mayor participación de mujeres en las Olimpiadas. La primera, Y sí. yo creo que como fue en París, este año también tendría que hacerse como o algo conmemorativo, porque si bien ya pasaron los 100 años, pero fue en donde se van a realizar los Juegos este año. Y si bien antes había participado alguna mujer, eran muy pocas las mujeres y ahí ya se empezó a tomar un poco más de relevancia la participación de la mujer y, y darnos un espacio en el ámbito de los deportes. También con respecto a los deportes, como decía el chico que hizo la pregunta, en todos los eventos o grandes eventos deportivos, tenés deportes que son de elite o deportes que son más populares. Nosotros acá en Argentina tenemos el rugby, es un deporte un poquito más de elite, o el tenis. El básquet y el fútbol son deportes más populares. En mi ciudad el básquet es el deporte preponderante. Y, pero hoy en día el rugby, yo lo veo en mi ciudad, se está volviendo un poquito más popular por los Pumas, porque ellos tienen más relevancia en el mundo, se codean con los grandes, entonces son los mismos deportistas los que van a veces rompiendo esa barrera del deporte de elite o deporte popular, porque hoy mismo en el tenis, en la tribuna no se ve la gente callada como estaba antes, como tranquilita, quieta. Hoy se ve otro tipo de público en los eventos de tenis que como que hinchan más por quién está o le hacen la contra al otro jugador, que eso no se veía antes tanto. Yo creo que el mismo público que va viendo que, esto me gusta, esto no me gusta, que va viendo los diferentes deportes, va rompiendo la barrera un poco del deporte de elite y decir, ¿por qué yo no puedo practicar cierto deporte si tengo las ganas de hacerlo o de verlo? Ese sería mi comentario.
Sí, totalmente. Y ahorita me hiciste pensar también en una cosa, que es el tema de dónde se hacen los eventos, ¿no? Porque justo creo que hablando del tenis, sí es cierto, yo he visto partidos de tenis en México, de la Copa Davis, por ejemplo, y la atmósfera es súper diferente a cuando ves, no sé, un partido de Wimbledon, ¿no? La gente en México grita, ¿no? Chifla, ¿no? Que es una cosa que no pasa como cuando el tenis se juega en estos lugares que tienen como ciertos simbolismos así de élite. Y pero sí, me parece muy interesante y sí creo que, aunque me parece que es la excepción y no la regla, ¿no? Hay un montón de casos, por supuesto, en deportes de, digamos, caros, ¿no? O de cierta clase que hay gente que logra destacar, ¿no? Pero sí creo que muchas historias, sobre todo en esos deportes, se pueden trazar hacia lugares de, pues, de cierto privilegio y poder adquisitivo, ¿no? No es como la regla que si no tienes recursos y le echas ganas, ¿no? Nada más, vas a poder llegar a ese nivel. Creo que sí todavía estamos lejos de que así sea. Erasmo. Así es. Gracias, Erasmo, maestro, buenas tardes, bienvenido, gusto saludarte. Hola, buenas tardes. Y mira, pues Claudia, primero agradecerte que hablas de los juegos panhelénicos. Mucha gente no se atreve a hablar en esta parte porque, bueno, yo lo he visto así. De repente viene la crítica de por qué habla de otros juegos y no de los olímpicos, ¿no? Como que de repente hay cierto monopolio o esta idea que se construyó de solamente hay unos juegos y los demás no existieron, ¿no? Tú lo acabas de decir, se siguen encontrando platos, vasijas, esculturas, se sigue encontrando más información, hay demasiados huecos en la historia y muchas veces rellenados con interpretaciones o bien se rellena con la parte de mitología. Pero sí, o sea, hablando, como tú lo dijiste bien, pues no eran los únicos juegos, ¿no? Había más juegos en la antigüedad, había otros enfrentamientos deportivos, había cantos, había bailes, había diferentes dioses. Está esa parte clásica y luego ya la no tan clásica donde entran romanos, egipcios, persas, entran otros pueblos, ¿no? Y en las gradas, mientras estaban los juegos, pues se hablaba de política, de ética, de filosofía, o sea, los asistentes hacían todo, por eso la relevancia de los juegos, pero viene esta parte de Coubertin donde solamente nos habla de una parte y fue en el siglo XX donde se expande mucho esta idea de que hay solamente una historia de los juegos, ¿no? Y son solamente unos juegos. Entonces, agradecerte ese punto y sí también aclararlo, ¿no? Esta parte de que terminan los juegos, tú lo mencionas, es Teodosio I, Teodosio II, y pues es el catolicismo, ¿no? Es el cristianismo el que dice todo esto es herejía y pues a destruirlo, ¿no? Por eso nos está costando mucho trabajo entenderlo, porque todo llegó a destruirse, ¿no? O sea, es aquí era, aquí fue, aquí estuvo, porque pues esta otra era, esta otra nueva forma de entender el mundo, esta otra forma de lo sagrado, rompe con estos dioses, viene una diferente religión que no admitía o no respetaba las otras religiones en aquel entonces y pues solamente hay uno, ¿no? Y se destruye y mucha de la historia antigua, tanto romana como griega, pues la entendemos gracias a los árabes, ¿no? Los árabes cuando llegaron y se hicieron de la información, ellos guardaron la sabiduría de Platón, de Aristóteles, son gracias a ellos quienes lo conocemos porque pues el cristianismo destruyó todo lo demás, ¿no? Entonces sí agradecerte primero y antes que nada de que sea más amplio este punto y dentro de lo que estamos haciendo aquí en la Ibero México, Ibero Puebla, es extender esta parte del conocimiento, que la gente, que los periodistas, que aquellos que vayan a ver los juegos vean toda esta parte, toda esta riqueza, todos estos nuevos conocimientos que tenemos y que se dé una plática más amena, más fuerte de cómo fue, cómo es y cómo van a ser los juegos. Así de que muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Erasmo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. Priscila, nuevamente, adelante, por favor. Sí, me olvidé otra pregunta. Eh, el fuego en los Juegos Olímpicos, ¿cuándo se implementó y por qué? Porque es algo muy importante los juegos. No sé en qué época se habrán implementado. La primera vez que se prendió el fuego olímpico fue para los Juegos de
Múnich. Corríjanme si estoy mal, Rafa, si estás por ahí. Fue para los Juegos de Múnich. Berlín. Berlín, perdón, Berlín. Este, con Hitler. Ujú. Él fue el de la idea. De hecho, la ponen en la película, ¿no? Por ahí vamos a hablar, creo, la semana que entra de Olimpia, la de Leni Riefenstahl. Y en la secuencia inicial está ese relevo que hicieron desde Olimpia hasta Berlín. Sí. Sí, esto no es algo Anti- traído de la antigüedad. Esto nos los dejó el Führer. sí, claro. Lo que yo he entendido y he leído en uno de los museos que están en Estados Unidos y que hablan de olimpismo. Sí, es el fuego olímpico y el relevo nace en Berlín 36 gracias al Führer, pero en la antigua Grecia era al revés. Cuando eran los juegos no había fuego. Cuando se acababan los juegos, se prendía el fuego para decirle a todos que ahí es donde se tenía que ir nuevamente de una vez terminada la Olimpiada. Y como lo hacemos ahorita, ¿no? Vamos con un santo y le prendemos una veladora, ¿no? Una vela. Entonces se quedaba encendido el fuego a Zeus hasta que fueran los siguientes juegos. Mira, eso no lo había escuchado. Está bueno. Sí. Entonces el fuego duraba 4 años, ¿no? El Durante- juego duraba 4 años, el estadio se utilizaba para sembrar trigo, o sea, para dar vida, o sea, era como nadie vivía ahí, pues era utilizado para sembrar, para seguir teniendo pues olivos sagrados, porque ahí estaba el olivo de Zeus. Entonces tenía como pues ahora sí que eran juegos hasta ecológicos, ¿no? Viendo desde el punto de vista del siglo XXI, o sea, servían para seguir alimentando al ganado, a las personas, etcétera. Y hasta que terminaba la Olimpiada, se volvía a limpiar todo, se quitaba el trigo y se apagaba el fuego de Zeus, que era la llama que por eso en las películas como la de Hércules se ve un fuego. De repente nos parece chistoso una película tan simple como Hércules de Disney, que no es Hércules sino Heracles, pero sí, ahí está el fuego y ahí está el templo de Zeus, ¿no? Mi papi Zeus, como le dice después Filotetes. Oigan, y yo añadiría, ahorita ante la pregunta de Priscila, bueno, los símbolos se fueron conformando con la historia, ¿no? Algunos, como decía Claudia, venían desde la antigüedad. Yo añadiría la bandera olímpica, ¿no? Que se usó por primera vez en Amberes en 1920. Acuérdense, esta anécdota está en el libro de Pierre de Coubertin, como él, poco antes de la Primera Guerra Mundial, que fue además cuando se interrumpieron los juegos, dibujó en una servilleta los aros, ¿no? Entonces, en sí, bueno, se iban a usar en los juegos del 16 que no permitieron la guerra, que no permitió la guerra, pero entonces se usaron hasta el 20 en Amberes. Los Sí, aros, obviamente, en una bandera. sí. Sí, yo creo que digo, es importante también, ¿no? Hacer la diferencia de que si bien los juegos modernos no nacen con esta inspiración, ¿no? La realidad es que los juegos modernos tienen una construcción y un razonamiento, ¿no? Que si bien parte, ¿no? O Coubertin no agarra esta base, ¿no? De los Juegos Olímpicos antiguos, pero la realidad es que tiene sus propios símbolos, tiene sus propias, ¿no? Configuraciones, ¿no? Y se ha ido, digo, modificando al contexto, ¿no? En el que vivimos como una marca, ¿no? Incluso, justo hoy platicábamos que junto con Coca-Cola, ¿no? Los aros olímpicos son las dos eh, marcas Más más reconocido. conocidas, más reconocidas a nivel mundial. ¿No? Entonces sí, claro, hubo simbolismos que se transfirieron, digamos, pero los Juegos Olímpicos modernos también, creo que es interesante también entenderlos como un aparte, ¿no? De los Juegos Olímpicos de la antigüedad, no como una continuación, sino como Claro. como un fenómeno totalmente diferente, ¿no? Un contexto totalmente diferente. Y sabes qué, que sobre todo en los inicios, en efecto, la idea fue de Coubertin, pero la construcción se fue haciendo también a partir de las asambleas, ¿no? Del COI, ¿no? Y cómo fueron embajadores y aristócratas y gente que empezó a ser parte del comité. Las asambleas
creo tenían más peso que el que tienen ahora en que, pues, bueno, todos sabemos qué ha pasado con los votos y todo esto, ¿no? Pero entonces, en ese entonces, con estos ideales un poco más del amateurismo y de crecer los juegos y todo esto, pues la participación de todas esas personas en la concepción de los juegos creo que fue importante. Ujú. Sí, también digo, comentar eh, que hubo otros esfuerzos antes de Cubertán, ¿no? Digo, creo que para Claro. contar la historia, como que siempre para hacer de algo un, no sé, como un mito, ¿no? O que sea como la historia así mítica que contar, es necesario simplificar, ¿no? La historia y no hacerla chiquita y fácil. Pero la realidad es que antes de Cubertán hubo varios esfuerzos en otros países de hacer una cosa similar, que es a partir de él es que se logra así y aquí, Sí. no sé, aquí en la academia está el corazón de Cubertán y siempre hay un ritual alrededor del Señor, pero digo, pasaron muchas cosas, ¿no? Alrededor, antes y durante, ¿no? Para que los Juegos Olímpicos se hicieran, ¿no? Como los conocemos Por ahí Claro. nos, ahorita. Sí, por sí, ahí sí, hubo nos, intentos de juegos en Suecia, años antes, creo que en Escocia En también hubo, Inglaterra en también. Ujú. Inglaterra, en varias universidades. Y y bueno, los en mismos helenos Grecia. en aquel entonces tenían juegos panhelénicos previamente, que luego se tuvo que se peleó Coubertin por eso, ¿no? Por el nombre y no sé qué tanto. Y hubo los juegos de zapas en la propia Grecia, ¿no? Ujú, ujú, Un también, antecedente clarísimo, ¿no? sí. Lo que pasaba en Roma, en el Coliseo, con los esclavos y los gladiadores, todo eso que lo hacían para entretener a los romanos. ¿Eso tiene algo que ver con un poco la historia o es algo aparte? Porque en Inglaterra también se hacían las justas, que era para entretener también a los reyes, pero participaban caballeros, no participaba cualquier persona. Y en otros lugares también se hacían que eran como vos decías vos, eventos privados, no como los Juegos Olímpicos en ese entonces, en la antigüedad, pero lo hacían para ciertas reducidas de personas, no para para todas las personas. Algunos tenían acceso nada más. Sí, yo digo, la verdad el tema de los gladiadores yo no lo he estudiado particularmente, pero sí creo que tiene más que ver con la, la caída, ¿no? Después de como el auge de los Juegos Olímpicos, justo este entendimiento del deporte como una forma de despolitizar en vez de al contrario, ¿no? De cómo los romanos lo entendían, creo que ahí empezó como un poco el declive, que eventualmente llegó a que se terminaran, ¿no? Entonces, creo que si bien, no sé si necesariamente, digamos, los gladiadores no tienen su parte de la historia de cómo se configuraron los Juegos Olímpicos en la antigüedad, sí creo que la forma sobre todo de entender el deporte y los gladiadores tuvo que ver, ¿no? Con cómo se manejó en los Juegos Olímpicos cuando llegaron los romanos. ¿Puedo decir algo? Este, Adelante, Por adelante. favor. em, los juegos, perdón, sí, los juegos romanos no eran considerados deporte acá en Roma. De hecho, usaban el término certamen, que viene del latín certo, que quiere decir como cierto, que ya se sabía o se podía saber el resultado de la competencia, no por los esfuerzos de los gladiadores, pero por el emperador daba la muerte o la vida. Entonces, eh, ese es por un lado, que sí, como dice Claudia, había bien el declive, no solo, si se podía entender como deporte, no, pero como un evento deportivo quizás no se podía comparar con los Juegos Olímpicos. Y acá en Roma, también dentro de las élites, se trataba de practicar el deporte griego. De hecho, en una imagen que puse en mi presentación, que está
el conócete a ti mismo está en la terma de Diocleciano, que era un lugar donde iban los ricos a practicar deporte griego, que en este caso era la lucha, el pancracio, em, este, había algunos juegos de pelota, pero era una cosa totalmente diferente. Em, pero sí, en la academia no se considera al deporte romano como deporte como tal. No sé si eso tiene sentido. Más que nada es como un espectáculo, que mucha gente lo relaciona con el pan y circo a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Ujú. Y yo Ujú. creo que en general, o sea, cuando se habla, ¿no? del el deporte en la antigüedad, incluso a los historiadores como que les cuesta trabajo, incluso a los olímpicos, como nombrarlo deporte, ¿no? O sea, como que esta palabra la Y entendemos, ¿no? es que la Es, palabra es una deporte palabra nueva, ¿no? Es es una como palabra muy un nueva, concepto pero lo nuevo, tenemos o que sea, ni utilizar para hacer referencia del mundo antiguo. sí, claro, claro, pero a lo que voy, o Mm. sea, como complementando lo que decías, que siento que también en la academia hay este problema, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez, mi primera aproximación al tema de los Juegos Olímpicos antiguos fue justo el profesor diciendo, a ver, es que no era deporte, pero pues no tengo otra palabra para explicarles, pero importante, ¿no? Delinear que deporte, como lo entendemos nosotros, es una cosa nueva, ¿no? O sea, no Sí, se sí, sí, entendía esto hace 3000 años, así como lo entendemos nosotros. sí, Entonces hay como una falta ahí de concepto de qué era, ¿no? ¿Qué palabra era exacta? sí, sí. Así es. ¿Algún comentario más? Pues prácticamente ya estamos prácticamente cerrando. Digo, nos extendimos un poquito más por el tema técnico que tuvimos hace un ratito. Hugo, por favor. Nada más la otra pregunta que tenía para Claudia hace rato, sobre todo para nuestros becarios, nuestros jóvenes, ya algunos ya salieron o ya no se pudieron reconectar, pero esto queda grabado. Eh, ¿Cómo le hiciste para estar allí? Ay, mira, esto es muy chistoso y Rafa no me va a dejar mentir porque Rafa también hizo este máster. Aprovechando que también Este, bueno, en mi experiencia yo conocí el máster cuando estaba en la Ibero. Lo conocí por un amigo que me compartió el programa y yo tenía muy claro que quería hacer este máster, como por ahí del 2015. El asunto es que eh, en mi opinión, ¿no? El Comité Olímpico, la verdad es que no tiene, al menos la administración actual, no tiene conocimiento alguno de cómo funcionan estos programas que deberían ser gestionados a través de ellos. Entonces, pues nada, yo estuve al pendiente de la convocatoria en los últimos años, más o menos tenía idea de cuáles eran los requisitos y así, y el año pasado, cuando decidí, o sea, cuando en mi vida profesional y tal se dieron las cosas como para poder hacerlo este año, yo empecé en septiembre del año pasado, pues recopilé los papeles y entre conocidos conseguí, bueno, no, yo le escribí directo a María José Alcalá porque habíamos estado juntas en una plática en la Cámara de Diputados y me dirigió con una persona que se tardó semanas en darme respuesta y finalmente con otras personas y conocidos logré que su secretaria particular me consiguiera una carta de recomendación y pues así, ¿no? Metí mis papeles y demás y me aceptaron, digamos, como un proceso normal académico. Eh, Sé que Rafa sí vino acá con la beca de Solidaridad Olímpica, yo no, o sea, yo no pude con esta administración lograr, digamos, que el comité me respaldara, o sea, sí me dieron una carta de respaldo, pero no hicieron nada más por gestionar mi estancia aquí. Entonces, pues así, ¿no? Siguiendo la convocatoria que publican a principio de año, todos los años. No sé si la experiencia de Rafa ¿Aprendiste fue griego diferente. moderno? ¿El No, idioma? es, Griego ¿no? moderno, es ¿no? en inglés. Es en inglés. Ah, Que Rafa sí habla griego, yo no. Yo ay, con qué el lindo inglés el estoy griego. Es perfecto. hermoso el griego. Mi hermana habla griego moderno y Sí, ella sí. a veces nos enseñaba palabras y es hermoso. Mm, Dificilísimo. Ahorita yo solo sé decir hola, gracias, un par de groserías y
Bueno, De lo nada, primero que uno aprende es la grosería en otro por idioma. supuesto. Sí, pero así, Pero así entonces fue. No sé si Rafa quiera complementar algo. no tienes tu financiamiento. No, 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 yo lo pagué de mi bolsa. Ok, claro. Sí, lo que dice Erasmus, sí, muy cierto. Así es. Muy bien, pues Sí, estamos llegando ya al final de esta tercera sesión de nuestro primer curso dentro del seminario de París 24, cobertura, implicaciones. Y bueno, pues agradecer en primer lugar, en el orden que fueron apareciendo nuestros ponentes, gracias al maestro Rafael Mendoza desde Roma, gracias desde luego también a la maestra Claudia Olmedo desde Grecia, que pues nos acompañaron, nos enriquecieron demasiado con sus conocimientos, con la experiencia que han ido adquiriendo en sus respectivos países donde se encuentran actualmente. Gracias de verdad a quienes se conectaron, insistimos, son jornadas largas, de ahí quedamos algunos recesos, pero siempre con el entusiasmo, desde luego, de que cada sábado, dentro de lo que es la temática o el eje general de cada uno de estos tres cursos que componen el seminario, pues desde luego podemos ir ampliando nuestros conocimientos, tanto del deporte en general como desde luego del movimiento olímpico, y qué mejor manera de hacerlo, pues con una línea de ponentes de primerísimo nivel. Ya ustedes se han dado cuenta, por algo esto es un seminario internacional. Y bueno, pues invitarles desde luego a que el próximo sábado nos acompañen para lo que será la cuarta sesión, digamos que es la que va a cerrar este primer curso, como lo tendremos habitualmente en nuestro horario de las 10:30 de la mañana en el centro de México. Ya obviamente estaremos compartiendo a lo largo de la semana la comunicación correspondiente a los flyers. Recordarles que, bueno, esta comunicación pues la pueden ver, todas estas invitaciones las pueden ver en las redes sociales del Departamento de Comunicación, en Facebook, en Instagram, desde luego también en algunas cuentas personales. Samuel Martínez, por ejemplo, quienes le apoyamos, también estamos haciendo un poco de ruido. Pedirles también que si conocen a alguien que esté sumamente interesado en esta temática, pues desde luego le pasen la información de estos cursos, les inviten a conocerlos, les inviten a entrar al sitio web de lo que es el seminario para que puedan desde luego ver cuáles son los requisitos para inscribirse, los próximos dos cursos que vienen, etcétera. Y bueno, pues sin más ni más, pues agradecer, reitero, a nuestros ponentes del día de hoy. Gracias, Hugo, que nuevamente nos acompañaste. Por algunas cuestiones, obviamente, también relacionadas con la actividad académica. Samuel Martínez no pudo estar presente el día de hoy, sin embargo, sí estuvo aquí al pendiente de que todo fuera saliendo correctamente en este Zoom, en estas transmisiones. Seguramente ya lo tendremos de regreso el próximo sábado, aquí en lo que será, insisto, el cierre del primer curso. Y bueno, pues Hugo, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras comentar para despedirte? No, ya estamos, ya estamos. Gracias a Rafael y a Claudia y bueno, nos veremos pronto. Claro que sí, desde luego también para Rafael y para Claudia. Esperamos también dentro de algunas semanas, bueno, mantendremos evidentemente la comunicación con ustedes. Nos dará muchísimo gusto que en algún momento o en alguna de las siguientes semanas, ya en lo que sean los cursos 2 y 3, pues puedan acompañarnos por acá. Saben que siempre son bienvenidas, bienvenidos. Así que pues adelante, Rafael, un gusto. No, gracias por la invitación. Em, Espero que les haya gustado. Perdón si fui muy rápido. Em, ya después me di cuenta que casi no tenía tiempo. Entonces, este, No te preocupes. pero bueno. Al contrario, gracias a ti, sobre todo porque sabemos que hay entre 7 y 8 horas de diferencia, de México con respecto a Italia y también a Grecia. Y bueno, por eso es 9 que acá. valoramos con mayor, 9 horas, valoramos con mayor razón su tiempo. Claudia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Siempre un honor regresar a la casa. Así es, Muchas siempre, gracias. siempre te das bienvenida. Bueno, pues nos estamos saludando el próximo sábado. Que tengan muy, muy buena tarde. Cuídense muchísimo y estén al pendiente, obviamente,
de todos los avisos que vamos generando con respecto a este seminario de París 24. Hasta la próxima. Muy buena tarde. Muchas gracias. Cuídense, hasta Saludos a luego. Samuel. Cuídense. Por supuesto que sí. Bye.